Vamos a hablar de varios temas vinculados a la economía con ella que ya está del otro lado. Estoy hablando de Janina Lojo, que ya está con nosotros, licenciada en Comercio Exterior. ¿Cómo está, Janina? Bienvenida, ¿todo bien? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme nuevamente. Así Un es. gusto estar acá. Lo mismo digo, gracias por este contacto. Bueno, la verdad es que tenemos varios temas para hablar, pero como justo hoy esto fue noticia de último momento, quiero aprovechar tus conocimientos en economía para preguntarte tu mirada sobre esto, pero en general, ¿no? Sobre lo que está ocurriendo a nivel recortes, ¿no? En el Estado, cierres de empresas, despidos. ¿Te parece que efectivamente es el ajuste que está necesitando la economía argentina? Obviamente uno lo escucha y suena muy fuerte, ¿no? El festejo de gente que se queda sin trabajo, porque en definitiva gente que se queda sin trabajo, al mismo tiempo nos dicen no hay plata, no alcanza, no se puede pagar. Entonces, ¿cuál es la realidad? Vos que seguro tenés más información que nosotros. A ver, es una realidad que no hay plata y en eso estamos todos de acuerdo. Es una realidad de que es necesario de que el Estado viva con aquello que posee, o sea, con su ingreso. Todos tenemos que coincidir en este concepto que yo siempre lo reduzco a lo mismo. Es muy fácil de entender si lo llevamos o lo extrapolamos a una casa, ¿sí? Vos en tu casa sabés que te ingresan 100. Si vos necesitas gastar 110, en algún Sí. momento vas a tener que pedirle a alguien que te lo preste esos 10 que te faltan. Podrás recurrir a un familiar, podrás usar una tarjeta de crédito, podrás tomar un préstamo. Si todos los meses vos empezás a gastar 110, progresivamente vas acumulando deuda y llega un punto en donde tu deuda excede tu capacidad de repago. ¿Mm? Y ahí es donde vos te tenés que sentar, entras en crisis, te tenés que sentar y rehacer todos los números. Bueno, esa cuenta básica que todos sabemos hacer en nuestra casa es la que nos estaba fallando como Estado. Claro. Porque el Estado, ¿qué hacía? Todos los meses gastaba 110 y no tenía 110. ¿Y qué hacía? O emitía deuda o emitía pesos, generaba pesos o buscaba financiamiento en el exterior. ¿Y qué pasó? Pasó esto. Obviamente que a nadie le gusta que nadie se quede sin trabajo y eso definitivamente está más que claro y creo que no corresponde el festejo, no debemos festejar el cierre de una empresa. Sí deberíamos poner en valor de que se esté revisando y tratando de readecuar. Quizás es necesario el cierre de alguna de las empresas porque no es lo suficientemente eficiente o no cumple la función que tiene que cumplir, pero de esa manera se garantiza el funcionamiento de otras empresas del Estado. Más allá de que después entra la discusión ya más filosófica de hasta dónde el Estado tiene que tener empresas, hasta dónde el Estado tiene que intervenir en determinadas cosas. Yo creo que es necesario hacer un ajuste, sí. No se debe festejar jamás el cierre de ninguna empresa porque vos lo dijiste, gente que se queda sin trabajo. Más allá de que podamos estar de acuerdo o no, que es necesario ajustar los números y revisar cómo el Estado se había sobredimensionado. Y una aclaración, ese dimensionamiento del Estado no es de ahora, no es del último gobierno y ni tampoco del antepenúltimo. Es una cuestión que se viene haciendo hace décadas en la Argentina, de que se sobredimensiona el Estado en todos Claro. los niveles, nacional, provincial, municipal, eso vamos a ver que se replica. Totalmente. Este mes, hoy estamos arrancando el 1 de octubre, y es un mes que viene con bastantes aumentos. Tenemos el aumento en la luz 3%. Acá me fui anotando, bueno, los que pagan alquiler también tienen un aumento importantísimo. Prepagas, según la que tengas, te puede venir entre un 4 y casi un 6%. Agua 5%, colegios privados, tanto en provincia como en ciudad también aumentan. El subte, que pasa a 757 pesos, cable y telefonía. Me deprimí de contártelo, pero Y te estoy diciendo, te está faltando el subte, que a partir del 1 de octubre, o bueno, sea, hoy, también pasaba a tener un aumento del 16, casi el sí, 17%, lo mismo que el 750. premetro. En el caso de alquileres, vos lo mencionaste, el aumento es del 237,9% y es Locura. menos que la suba anterior, porque era 243,1%, y peajes también.
Ah, peajes también. Todavía no se sabe exactamente el porcentaje, pero también peajes va a aumentar. Pero también tenemos la baja en el combustible del Mm, 3% en lo que sería gasoil y un poco menos en lo que es nafta, y la baja en la tarifa de lo que es el gas. Esto es algo llamativo. Aparte de mm, lo que es llamativo es que la petrolera YPF dijo que cada vez que baje el petróleo a nivel internacional va a ajustar a la baja mira. el combustible. Y todo esto, ¿no? O sea, teníamos la lista de lo que aumenta y lo que baja de combustibles, digamos. ¿Cómo queda la ecuación para octubre? ¿Cómo va a ser octubre para los argentinos? Bueno, ahí tenemos, por un lado, cómo cerró. Fíjate, la última semana del mes de septiembre fue la semana con inflación semanal, intersemanal más baja del año, ¿sí? Mm, Principalmente lo que tiene que ver con consumo masivo. Los analistas están proyectando, y probablemente la semana que viene, cuando se conozcan los datos del REM, esto se revalide, de que va a haber una inflación por debajo del 4%. Ya en el mes anterior, cuando se hizo el REM, se proyectaba una inflación inferior al 4%. mm, Ahora me voy al otro dato, ¿qué pasa en octubre? Bueno, los analistas están diciendo, esta baja en el combustible, aunque tan chiquitita, sumada a la baja del impuesto país, sumada a que va a bajar la tarifa del gas, a uno le parece que es insignificante y podría ser que la inflación se quede abajo del 4% de nuevo. claro. Y uno mira los números y la verdad que dice, mi bolsillo no sé si los aguanta, porque Es los esa números son. famosa diferencia entre lo que se ve en las estadísticas y en los números estadísticos y lo que percibe nuestro bolsillo que muchas veces difiere, ¿no? Exacto. Recordemos la canasta que utiliza el INDEC, tiene una ponderación particular que quizás no tiene nada que ver con la canasta de consumo que tenés vos, y el INDEC ya anunció de que estaría en los próximos meses anunciando una nueva canasta, o sea que Mm, se modificaría esta canasta de consumo para adecuarla quizás más a las tendencias de consumo actual, porque a ver, quizás hoy hay cuestiones que para un argentino ponderan más y no están tan reflejadas en la canasta. Y ahí nos metemos en el tema de, bueno, metodología, que no vendría al caso, pero es importante tener en cuenta que, por ejemplo, la canasta básica alimentaria, ¿sí? Que se usa para medir la indigencia, tiene, ¿sí? Incorporado los precios de los alimentos. Pero la canasta básica total se calcula en función de un coeficiente que no mm. toma en cuenta los precios. Y ahí empieza esa diferencia que vos ves entre la estadística y tu bolsillo, que claramente perdió el año pasado, pero por paliza, contra la inflación, y que ahora está queriendo empezar a recuperarse, pero le está costando un montón. Claro, totalmente. Te quiero preguntar también por el último anuncio, ¿no? De Javier Milei a nivel económico que tiene que ver con su viaje a China, un viaje que hace unos meses pensábamos nunca iba a ocurrir y finalmente va a suceder. ¿Qué significa este viaje? ¿Qué podemos esperar? A ver, el viaje me parece que tiene más un significado orientado a lo que es financiero que a lo comercial. Mm, No tanto a lo que tiene que ver con la política de comercio, porque en los datos, las estadísticas de comercio exterior, nosotros vemos que no hubo cambios significativos en estos 8 meses. Las importaciones cayeron a un volumen que está asociado con la caída de las importaciones y las exportaciones subieron. Y subieron las exportaciones de productos primarios significativamente un 77%, dato no menor, y también subieron un 16% la venta de manufacturas de origen industrial argentinas. También claro. llamativo. Creo que esto tiene más que ver con el hecho de lo que tiene que ver con las finanzas, el famoso swap, las inversiones que ya hay en China, de China hechas en Argentina y quizás posibles inversiones que podrían llegar con este RIGI, porque a ver, instrumentamos el RIGI, lo reglamentamos, pero si no hay empresas dispuestas a venir y Claro. colocar los fondos, el RIGI queda Mm, en una excelente idea de inversiones, pero no se materializa en lo que necesitamos, que es llegada de capitales, llegada de dólares, generación de trabajo. claro. Entonces yo creo que está más apuntado a eso, no tanto al comercio, sino a, bueno, sostener el tema de las relaciones por el swap y Mm. búsqueda de inversiones. Ahora, cuanto más allá de los viajes que pueda hacer Milei a China o a donde sea, digo, Mm. hablando de la llegada de inversiones, si el cepo continúa, ¿se van a animar a venir empresas a invertir acá? Y esa es la pregunta del millón, porque a ver, siempre se habla de que podés tener recuperación con cepo, pero realmente el crecimiento necesita que haya movimiento de Mm, capitales. Vemos que
se fueron flexibilizando ciertas medidas y que la tendencia es hacia la flexibilización. Pero la pregunta clave acá es ¿cuándo vamos a solucionar el problema de las arcas del Banco Central? Hasta tanto el Banco Central no tenga sus cuentas saneadas y tenga una espalda suficiente como para permitir que los movimientos de capitales no les generen un cataclismo, bueno, ahí es cuando realmente se va a poder desarmar el cepo y vamos a poder volver a una normalidad donde los inversores van a poder venir. Más allá del factor político que obviamente va a empezar a jugar el año que viene con las elecciones de medio término y los inversores extranjeros mirando si el argentino acompaña las medidas que ha tomado hasta ahora el presidente o no las convalida. Por eso el año que viene es un año bastante particular, porque siempre los años de elecciones en la Argentina son años que a la economía muchas veces no le suman. Claro, totalmente. Nos están llegando algunas preguntas de la gente mientras te escuchan, así que si te parece, te comparto algunas. Acá Nicolás, por ejemplo, pregunta, licenciada, ¿cómo les irá a las pymes cuando abran totalmente el comercio exterior? ¿Qué mirada tenés sobre eso? Bueno, a ver, es importante que la Argentina se abra al mundo. Si queremos venderle a alguien, necesitamos comprar. No podemos vivir aislados si teníamos una economía muy, muy cerrada. Acá la clave es darle competitividad a las empresas argentinas, porque lo que tienen que hacer las empresas argentinas es competir. Estar cerrados nos limitó en cuanto a innovación tecnológica, nos generó extra costos, hace que nosotros hoy estemos pagando sobreprecios, sobre productos, sin lógica. Lo que nosotros pagamos hoy, una indumentaria fabricada en el país, no tiene lógica. Obviamente hay que hacer todo un trabajo de hormiga en lo que tiene que ver con la carga tributaria que tienen las empresas locales, más allá de la carga tributaria que tiene lo importado, pero la carga tributaria que hay en Argentina, mejoras en la infraestructura, todo lo que permita que mejore la estructura de costos de los productos argentinos y que le dé al industrial argentino la posibilidad de competir. Para mí lo importante acá es la palabra competir. Competir porque en todos los ámbitos de la vida, cuando competimos, sacamos lo mejor de nosotros mismos. Entonces creo que la competencia va a ser clave. Obviamente que las pymes van a necesitar herramientas para poder hacerlo. Y también acá es clave empezar a pensar en un Estado que no tiene que estar interviniendo constantemente en la actividad económica. El Estado tiene que generar las condiciones adecuadas para que los privados podamos hacer negocios, porque los que hacen negocios son los privados. Y la última que llega de parte de Mauro, dice, para Janina, si no cree que el país debería aumentar la escala productiva orientada a la exportación, unificando ramas, más que tener muchas microempresas con un mercado interno chico. O sea que bueno, es difícil, ¿no? Tenés que cambiar todo un esquema ya establecido. La Argentina tiende a tener muchas pymes, es un país que hay mucho emprendedor y yo no lo veo mal, por el contrario. Si vos mirás, por ejemplo, en Europa también se da de que hay muchas, está bien. Ahí la repregunta sería, está bien, pero las condiciones en Europa son distintas, los incentivos en Europa son diferentes, pero para mí no está mal que tengamos tantas empresas. Lo importante es darles a esas empresas las capacidades o las herramientas para poder competir. Te doy un ejemplo. Hay muchos emprendedores que quieren vender al exterior y no saben de que existe una herramienta que se llama Exporta Simple, que le permite a una empresa que no tiene experiencia exportadora poder mandar su producto al exterior, haciendo todo a través de la plataforma de la FIP sin tener que recurrir a un despachante de aduana, sin tener que registrarse en ningún lado, sin tener que hacer nada. Solamente con una clave fiscal nivel 3, entra en la plataforma, le ayuda a calcular el valor FOB para informarle al proveedor, busca presupuesto con el proveedor del servicio de logística, elige el servicio de logística, hace la factura, le retira la mercadería y después se tiene que únicamente gestionar con su banco el cobro de la exportación. Y tiene un plazo todavía mayor que si lo hiciera por el modo tradicional. Y eso le permite mandar hasta $15.000 en un solo envío y $600.000 al año. Claro. Y muchos exportadores no lo saben, muchas pequeñas empresas que quieren arrancar no lo saben. Claro, bueno, es un buen dato, totalmente. Janina, te agradecemos mucho, como siempre, por este contacto con nosotros y bueno, por responder también a la gente. No, gracias a ustedes y fue un placer.